creo que es muy importante. De hecho, en una charla que decía, bueno, que dio Heriberto, creo que ustedes estuvieron conectados, que estaba leyendo un libro de marketing y dijo, aquí está el futuro de los negocios, aquí está el futuro, porque realmente si nosotros sabemos de esto, híjole, o sea, podemos comercializar, podemos vender, podemos hacer cualquier cosa de cualquier producto o servicio, un gran éxito, ¿no? Entonces, creo que sí es importante meternos un poquito más de eso, pero pues vamos a escuchar a Adolfo que nos instruye ahí con todo lo que nos va hoy a compartir. Adolfo, pues el tiempo es tuyo. Gracias. ¿Sí se ve la pantalla? Ya se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, ya se sí. ve. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Pues gracias por la presentación. Y como bien mencionaba Josué, sí es bien importante conocer al menos las bases, porque de alguna manera pues sabemos que hemos hablado anteriormente que todo es ventas, ¿verdad? Y bastantes pues autores nos lo recalcan constantemente. Y el marketing precisamente es eso, o sea, es una herramienta de ayuda. Bueno, mejor dicho, las ventas es una parte del marketing a final de cuentas, ahorita lo vamos a analizar. Pero sí, o sea, vamos a manejar conceptos básicos, ¿verdad? Porque el marketing pues es bastante extenso. Además, ha evolucionado bastante. Hoy es muy distinto a cuando yo aprendí marketing, ¿verdad? Pero la esencia. Y además de marketing, pues vamos a tocar algunos puntos sobre lo que viene siendo principios de economía. ¿Por qué? Porque, pues, cuando se maneja marketing, pero pues no tienes una forma de medir, ¿verdad? El desempeño. No tienes una forma de saber si esa inversión en marketing está trayendo más beneficios que gastos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tocar aquí. Y pues, ¿todos somos del equipo o hay invitados? ¿No saben? Somos del equipo y también hay invitados de Marlene que ya están a punto de iniciar el negocio. Ah, ok, muy bien. Bueno, pues bienvenidos los que son invitados. Y bueno, esta plática es especialmente de lo que viene siendo de marketing. No vamos a tocar el tema del negocio de Usana, pero algunos puntos pues, nos pueden ayudar de manera personal que viene siendo nuestro negocio. Entonces, pues nosotros hacemos negocio de Usana, pero también somos el equipo Prime. Nosotros, pues, como ya les han comentado, eh, pues ustedes no van a tenemos pláticas acerca de negocio, sino acerca de ciertas bases, ¿verdad? Que nos ayudan a mejorar el negocio y también en nuestra vida personal, en nuestras finanzas personales, de salud y bueno, son bastantes temas los que tocamos. En esta ocasión vamos a hablar de lo que viene siendo introducción al marketing. Como ya me presentaron, pues mi nombre es Adolfo Muñoz Saldívar. Bueno, a mí normalmente cuando toco un tema es empezar por las bases, ¿verdad? Por las definiciones. Porque muchas veces tenemos conceptos distintos, ¿verdad? De un mismo tema. Entonces, muchas veces por eso hay veces que pues no nos entendemos bien. Entonces, vamos a ver algunas de las definiciones que mejor explican, porque hay definiciones que se conceptualizan demasiado y como que pierden la esencia, ¿verdad? Como que por tratar de dar una mejor definición y en este adorno exagerado, pues se pierde la esencia. Pero bueno, vemos aquí que es un conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la comercialización de un producto, bueno, aquí también un servicio, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hablar de técnicas, ¿verdad? Estudios. Entonces, el final de todo es, la colamos anterior, pues las ventas, ¿verdad? Porque de nada sirve tener un muy buen producto, ofrecer un muy buen servicio, si no vamos a tener clientes que lo consuman. Entonces, otra definición nos dice que es el arte de ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer necesidades de un mercado objetivo con lucro. Aquí menciona ciertos puntos importantes. Ajá. Entregar valor. ¿Por qué? Porque si tú quieres, pues hoy en día hablemos del producto o servicio que se les venga en mente, bastante competencia. Entonces, eh,
¿Cómo sobrevivo yo respecto a mi competencia? Pues agregando un valor, ¿verdad? Entonces tenemos que tener presente la cuestión del valor. Y también aquí habla muy importante de algo. El objetivo va a ser el lucro, ¿verdad? O sea, obtener ganancias. Porque como hemos mencionado, ¿verdad? Hay veces que se invierte en lo que es campañas de marketing, pero pues no existe un retorno de la inversión. Entonces, pues solamente se hizo una obra de caridad ahí, ¿verdad? Porque no obtuvimos ningún tipo de beneficio. Aquí también otra definición nos dice que es un conjunto de actividades destinadas a identificar y satisfacer necesidades y deseos de los consumidores. Aquí ya está abarcando más temas. Uno es identificar, ¿verdad? Es importante que tenemos que aprender a identificar. Normalmente para esto existe una herramienta que se llama investigación de mercado, ¿verdad? Pero podemos hacer esto, pero de manera menos compleja. Por ejemplo, con simples conversaciones o simplemente leyendo, ¿verdad? Noticias, cuáles son las tendencias. Ahorita pues hemos visto que una tendencia en la que nosotros afortunadamente estamos es en la tendencia de la salud. Y bueno, también aquí hay puntos bien importantes, necesidades y deseos de los consumidores, porque si ustedes se consideran que lo compran, entonces ustedes se van a dar cuenta de que cuando hacen una compra solamente hay dos opciones, uno porque necesitan algo y otro porque lo desean. Precisamente hace unos días platicaba con mi hermana Ivonne sobre este tema. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Un celular satisface una necesidad de comunicación, ¿verdad? Si compramos un teléfono de 1,000 pesos, pues nos puede dar el servicio. Está cumpliendo una necesidad. Pero también hoy en día ya existe otra cuestión del deseo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues puedes tener un teléfono de 500,000 pesos, ¿verdad? Y te da el servicio que tú necesitas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que si tú tienes la necesidad ya es actual, bueno, exageré, ¿verdad? 1,000 pesos, ¿no? Por ejemplo, 2,000 pesos, ¿verdad? Porque ya uno más barato ya es más rezagado y luego da muchos problemas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si ya tú dices, no, pues quiero ir por el nuevo iPhone o un Galaxy S20, por ejemplo, pues ya estás satisfaciendo pues un deseo personal, ¿verdad? Entonces, siempre que hacemos una compra, siempre es o porque necesitamos o porque lo deseamos. Pero muchas veces también van de la mano. Entonces, también una de las habilidades del marketing es hacer que la gente esos deseos los sienta que son una necesidad. Y bueno, por último tenemos que es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor semejantes. Ajá. Entonces aquí ya habla de que ya no solamente es individuos, sino también pues organizaciones. Entonces, bueno, esto es para que entendamos qué viene siendo el marketing, ¿verdad? Porque muchas veces, y principalmente hoy en día, pensamos en el marketing como todo lo que viene siendo redes sociales. Entonces, esto es solamente pues una de las ramas que vamos a ver más adelante. Y bueno, a grandes rasgos, entonces, hay tres elementos muy importantes, ajá, que viene siendo el individuo o la organización, ¿verdad? Bien, existe un producto o un servicio con el cual esperamos obtener un lucro, una ganancia, y pues existe el mercado, ¿verdad? Los consumidores. Entonces, estos son los tres principales elementos del marketing, ajá, y todo lo que se hace es a final de cuentas para que nosotros lleguemos a un mercado y ofrezcamos un producto y servicio y pues que ellos lo adquieran, ¿verdad? Eso es en resumen la esencia del marketing. Y bueno, como comentamos, tenemos que entender, ¿verdad? Por ejemplo, existe un video, ¿verdad? Que se llama Compensación Brillante, donde nos explica de que nosotros tenemos que aprender a identificar pues las tendencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, hoy en día alguien te quiere ofrecer el negocio, ¿no? Por ejemplo, de, de poner una tienda de Blackberries, por ejemplo, pues obviamente hasta nos reiríamos, ¿verdad? Pero si hace 12 años nos lo hubieran ofrecido, pues tal vez lo hubiéramos considerado bastante. Hoy en día, si nos ofrecen, por ejemplo, una distribución de iPhone, por ejemplo, una tienda iPhone, pues obviamente sería una muy buena oportunidad, pero no sabemos si en 5 o 10 años pues lo va a hacer. Entonces es importante conocer
qué nos llevó hasta este momento. Entonces vamos a investigar, vamos a analizar rápidamente cómo es que se ha generado la riqueza a través del tiempo. Y bueno, para empezar en la era primitiva, pues solamente se trabajaba para el consumo personal. Había recolección, caza, pesca, pero era solamente para el consumo personal. Después empiezan a surgir las civilizaciones, ¿verdad? Entonces ya se empezó a haber cierta organización de trabajo donde gente empezó a identificar oportunidades y empezó a ver la acumulación. Entonces, eh, el excedente, cuando tú ya satisfacías tus necesidades, el excedente, pues lo intercambiabas, ¿verdad? Y bueno, cuando se empezó a acumular más, pues, y ya dices, pues bueno, yo ya no puedo almacenar más, entonces, ¿qué es lo que hago? Pues aparece el factor moneda, que es algo, se ponen de acuerdo las personas para asignar un valor a las mercancías. Y ha habido diferentes tipos de monedas, ¿verdad? El oro, la plata, piedras preciosas. Por ejemplo, aquí se manejaba el cacao, era la moneda. Entonces, de esa manera, pues ya se podía acumular todavía más. Y bueno, después apareció lo que viene siendo el feudalismo. Aquí en el feudalismo, pues la tierra era la que generaba la riqueza. De hecho, pues todavía hoy en día existe en muchas partes, ¿verdad? Los hacen, pues ellos, su fuente de la riqueza es el feudalismo. ¿Por qué? Porque tienen tierra, siembran, se dedican a la ganadería, entonces eso es lo que es la fuente de su riqueza. Todavía existe, no ha desaparecido completamente el feudalismo. Y bueno, pues apareció lo que viene siendo ser las ciudades, pequeños talleres y ya aparecieron pues naciones, ¿verdad? El propósito de que aparecieron las naciones fue para proteger mercados. Esa es la razón por la que en Europa empezó a aparecer el concepto de nación. Y bueno, evolucionó, ¿verdad? En la tecnología, a lo que vive en la riqueza. Entonces ya se dieron cuenta de mente a la guerra sino también ya lo que es los medios de producción, pues podían potenciar esto. Entonces empezaron a surgir máquinas que ya estaban empezando a sustituir el trabajo humano. Pues vino lo que viene siendo la producción en instante, la división del trabajo, que es que las personas se volvían especialistas, porque sí es bueno saber de varias cosas, pero siempre es bueno, al menos en una cosa, ser bueno y tratar de ser mejor que los demás. La especialización y como consecuencia viene una eficientación de la producción. Ajá. Aquí en este entonces, lo puse entre paréntesis, en este entonces se producía para vender. ¿Esto qué significa? Que tú producías un inventario y ya después veías cómo lo hacías para venderlo. Bueno, ya después surgió el capitalismo, que nacen grandes corporaciones que son dueñas de negocios transnacionales, ¿verdad? Ya empezó a traspasar pues fronteras, ¿verdad? Y bueno, y hoy en día pues estamos en la era del comercio electrónico, ajá, y aquí estamos es en la era en que estamos nosotros y es en la que nos interesa, que es el uso de medios digitales, redes sociales, y bueno, aquí es que ya es al revés, ajá, ya se vende para producir. ¿Esto qué significa? Aparece un concepto de marketing personalizado, de que ya la gente ya escoge, no sabes qué, voy a comprar un carro, pero lo quiero los rines de este tipo, quiero los asientos de este tipo, lo quiero de este color y quiero el radio lo quiero de este tipo. Bueno, ya no es radio, ¿verdad? Nosotros ya nos quedamos con ese concepto, ¿verdad? De radio. Entonces, bueno, ahora ya qué es lo que se hace, ya es algo más personalizado. Ya primero se vende, se hace la orden y ya después se entrega. Y bueno, así es como a grandes rasgos ha evolucionado lo que viene siendo el intercambio de mercancías y generación de la riqueza. Por eso les comento, nosotros ahorita estamos en esta última fase. No sabemos en 10 años, 20 años cómo va a modificar, pero hoy en día es importante saber cómo es que llegamos a este punto. Y bueno, vamos a ver cómo ha evolucionado la industrialización. Pues primero fueron sistemas mecánicos, hidráulicos y de vapor, ¿verdad? Cuando fue la revolución industrial en los años de 1800, en lo que es Gran Bretaña. Después aparecieron artefactos eléctricos. Esto se le conoce como una segunda revolución industrial, que ya apareció la energía eléctrica, aparatos de audio,
teléfono, etcétera. Eso fue una nueva revolución industrial. Después aparecieron aparatos inteligentes, ¿verdad? Ya se aplicó lo que viene siendo la sistematización en lo que viene siendo, pues, en la industria, ¿verdad? Pero ahora ya todo es en la nube, todo es digital, todo es sistemático, entonces ya ahora es en Internet. Entonces, si nos damos cuenta, pues hay ciertas evoluciones. Y esto lo repito nuevamente, esto nos sirve para que aprendamos a identificar tendencias. Y bueno, el comercio es algo que se empezó a, pues, profesionalizar, ¿verdad? Como comentamos antes, era solamente tratar la idea de vender, ¿verdad? Producir. Pero ahora nos damos cuenta de que es importante saberlo porque, pues, aquí todos los que estamos, pues, hemos estudiado o nos hemos dedicado a muchas cosas distintas. Pero al final de cuentas, pues, todo cae en lo mismo. Por ejemplo, se empezó a aplicar ya lo que es la ingeniería, la administración, qué se va a hacer, quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer. La contabilidad. Y aquí también menciono esto porque es importante que en nuestro negocio de Usana, o si nosotros tenemos algún trabajo o negocio alterno, estemos conscientes de que si hay principios que tenemos que aplicar, tal vez no vamos a hacer un curso de contabilidad, un curso de administración, pero tenemos que tener presente que debe haber cierto orden en las cosas que hacemos, debemos de registrar lo que hacemos, ¿verdad? Porque el problema de que mucha gente tiene muchos negocios es que en realidad pues venden bien, ¿verdad? Abren un negocio, les va bien, pero no aprenden a identificar lo que viene siendo un ingreso y una ganancia. Entonces no registran sus gastos, sus costos, sus ingresos, sus responsabilidades y todo eso, y pues terminan quebrando. Entonces sí es importante conocer principios básicos de contabilidad. Compras y ventas, ¿verdad? Compras porque ocupamos, siempre ocupamos insumos para la manutención de nuestro negocio, y ventas, como hablamos, ¿verdad? A todo lo que nos dediquemos, pues va a ser ventas, sea un empleo o sea un negocio, pues estamos vendiendo un producto, un servicio o nuestro tiempo, ¿verdad? O nuestro conocimiento, pero siempre estamos vendiendo algo. Y bueno, el marketing como tal, ¿verdad? Que es que tienes que conocer tu mercado, satisfacer sus necesidades y crear deseos, ¿verdad? Como mencionamos hace rato, son dos cosas distintas. Una cosa es lo que la gente necesita, que son cosas básicas, y otra cosa es hacer que la gente ya desee algo más. Entonces, de economía, tenemos que identificar factores internos y externos que determinan e influyen en nuestro negocio. ¿Qué pueden ser estos factores? Por ejemplo, la pandemia misma es un factor externo, la devaluación de una moneda o la apreciación, altas tasas de interés, eh, nuevas legislaciones en materia de economía. Entonces, todas estas cosas las tenemos que tener presentes, ¿no? Y por ejemplo, nuestro negocio de Usana, ¿verdad? La apertura de un nuevo mercado en un país, tal vez tenemos familia, conocidos en un país, ¿verdad? Y de repente, si abren ese mercado, pues vendría siendo una buena noticia para nosotros. Informática, ¿verdad? El acceso a lo que, o difusión también de la información, ¿verdad? Aquí pues ya tenemos nuestras herramientas que es computadoras y principalmente teléfonos móviles que nos facilitan esto. Y bueno, algo bien importante que de hecho lo hemos estado hablando constantemente, el community management, que es el uso de redes sociales para acercarte a tus clientes. ¿Por qué? Porque esto vendría siendo el equivalente antes de lo que era un publicista, que era aunque no ha perdido vigencia, pero antes la gente que contrataba pues perifoneo, anuncios en radio, anuncios en televisión, bueno, otro tipo de empresas, ¿verdad? Anunciarse en el periódico, hacer volantes, etcétera. Entonces, pues ahora uno de los medios pues más eficaces en este momento viene siendo el uso de las redes sociales. Entonces, de esta forma vemos que gradualmente se va profesionalizando lo que viene siendo el comercio, y también pues nosotros todos estos principios los podemos ir aplicando a nuestro negocio de Usana. Ahora, les comentaba, ¿verdad? Que vamos a hablar de principios de economía. Y esto es importante, como les comento, porque, por ejemplo, en cuestión de marketing, si tú haces implementas una estrategia, una campaña de marketing, pero no usas los números, pues estás siendo demasiado optimista, ¿verdad? No tienes una forma de medir, como mencionamos. Siempre cualquier inversión que se hace en todo tipo de negocio, los beneficios deben ser mayores que los costos. Y bueno, vamos a analizar ciertos principios de economía que nos pueden servir tanto en nuestro negocio de Usana
como en cualquier negocio, pero también en nuestras finanzas personales. Por ejemplo, hay un principio que dice, de los principios más básicos de economía, dice que los individuos se enfrentan siempre a disyuntivas. ¿Por qué? Porque tenemos recursos, y bueno, tiempo también lo incluí, limitados. ¿Esto qué significa? Que nuestras decisiones pocas veces son esto y esto, ¿verdad? Normalmente es esto o esto o lo otro, ¿verdad? Entonces, por eso, como consecuencia, tenemos que aprender a ser eficientes. ¿La eficiencia qué significa? Que tenemos que aprender a tener los mismos resultados, pero empleando menos recursos. Ajá. Entonces, este principio nos puede ayudar, por ejemplo, ¿no? En las compras que hacemos, ¿no? A nivel personal, en finanzas personales. Si nosotros estamos acostumbrados a comprar en un supermercado, por ejemplo, y tal vez identificamos que hay otro supermercado en donde pues podemos comprar lo mismo, pero a precios más accesibles, entonces pues ya podemos tomar esta decisión, ¿verdad? Porque siempre es importante tener esto, ¿verdad? De que tenemos recursos y tiempo limitados, entonces tenemos que aprender como consecuencia a tomar buenas decisiones. Existe otro principio que es el coste de oportunidad. Creo que sí ya lo hemos mencionado en algunas presentaciones. Y esta definición dice, para mí es muy contundente, dice, el coste de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirla. Ajá. Y están pues relacionados, ¿verdad? El primero y el segundo. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que cuando nosotros hacemos cualquier gasto o inversión, tenemos que tener presentes que eso representa que ese presupuesto que vamos a usar para tomar esa decisión, ya se lo estamos restando a otra cosa que teníamos en mente. Entonces, por eso tenemos que evaluar el beneficio de cualquiera de las dos opciones para tomar una decisión. Entonces, por eso, para tomar mejores decisiones es importante identificar lo que es el corto y mediano plazo para saber pensar en corto y mediano plazo. Y bueno, hay otro principio que se llama ventaja comparativa. Lo tengo con un asterisco porque ahorita lo vamos a mencionar. Ajá, tenemos que identificar qué es una utilidad. Ajá. Una utilidad a grandes rasgos es la diferencia entre nuestros ingresos totales y nuestros costos totales. Uh-huh. Entonces, si la diferencia entre ingresos y costos es positiva, entonces tuvimos una ganancia, una utilidad. Si la diferencia es negativa, entonces tuvimos lo que viene siendo una pérdida. Uh-huh. Tenemos que aprender a diferenciar entre, como comentamos, ingreso y utilidad y entre lo que es un gasto y un costo. Esto también lo vamos a mencionar. Vamos a mencionar lo que es una estrategia de precios. Esto ya viene siendo pues marketing, ¿verdad? Vamos a mencionar un punto bien importante que se llama punto de equilibrio. Y bueno, hay algo que se llama capacidad ociosa. Esta capacidad ociosa, por ejemplo, pues José lo debe saber muy bien porque él trabaja en la industria. Por ejemplo, si tú tienes una fábrica que tiene la capacidad de producir 100 unidades de algo al día y solamente produce 70, pues está operando con una capacidad ociosa del 30%. ¿Esto qué significa? Que si su capacidad instalada es 100 y produce 70, su capacidad ociosa es del 30%. ¿Para qué sirve saber esto? Porque son recursos que están siendo pues no utilizados, ¿verdad? Entonces, este principio es importante identificarlo porque esto puede ser también el tiempo, ¿verdad? Si tenemos la capacidad de invertir en nuestro negocio de Usana, decimos 4 horas al día y solamente estamos invirtiendo 2, estamos operando una capacidad ociosa del 50% nada más. O sea que tenemos un 50% más que explotar, ¿verdad? Entonces, también hay principios según el tipo de competencia que hay. Puede ser monopolio, oligopolio o competencia perfecta. ¿Esto de qué nos sirve saberlo? Bueno, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Si tú estás en un gimnasio, por ejemplo, y ahí no hay nadie que ofrezca los productos de Usana, ningún otro tipo de producto, tú puedes establecer tu monopolio. ¿Esto qué significa? Que tú vas a ser el único que vas a poder distribuir. Ajá. Ahora, si hay una persona que vende Herbalife, OmniLife, algo así, y estás tú, pues se puede decir que es un oligopolio, ¿verdad? Porque son dos personas. O vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Para que sea más claro. Vamos a poner un ejemplo que hay 5 personas, ¿verdad?
y de esas 5 personas, una distribuye GNC y otra distribuye USANA, y los otros 3 distribuyen, pues, marcas patito, por decirlo así. Esto es un oligopolio porque hay bastantes competidores, pero hay 2 que son mucho, no solamente son más fuertes, sino mucho más fuertes que los demás. Entonces, esto también es importante considerarlo. Y competencia perfecta es cuando, por ejemplo, que hubiera 5 Usanas, ¿verdad? Que hubiera 5 distribuidores de Usana. Entonces, eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque cuando ya manejas competencia perfecta, pues ya tienes que ser muy cuidadoso en tus costos y en otras cosas. ¿Por qué? Porque es muy fácil perder los clientes. Cuando es un monopolio y oligopolio, pues ahora sí que tienen la batuta, ¿verdad? Es como antes, ¿verdad? Quien quería eh, tener telefonía en casa, pues Telmex, ¿verdad? O sea, no había más opciones. Entonces, bueno, eso es respecto a este punto. Existe este principio que se llama ventaja comparativa. Esta ventaja comparativa por ejemplo, en la industria se presenta mucho, que se toma una decisión, o producimos o compramos, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Que tenemos que tomar una decisión. Eh, ¿Cómo vamos a obtener mayores beneficios? Si nosotros producimos algo, o si le pagamos a alguien para que nos lo produzca, o si compramos el producto, ¿verdad? Por ejemplo, el outsourcing, ¿no? Es un ejemplo de ventaja comparativa. ¿Por qué? Porque la empresa tiene la decisión, ¿verdad?, de que contrata personal de forma directa, pues le va a salir más caro por lo que es prestaciones, antigüedad, vales, bonificaciones y todo. Entonces, esto se convierte en un costo variable. Entonces, ¿qué significa? Que si solamente contrata un outsourcing, para ellos es un costo fijo y es perfecto. ¿Por qué? Porque en el otro sistema, teniendo empleados directos, ¿qué es lo que sucede? Que si de repente hay baja de producción o algo así, pues no puede tan fácilmente despedir al personal porque implica una liquidación. En cambio, contratando outsourcing, pues muy fácilmente, pues sabes que ahorita no necesito personal y ya se ahorró un costo. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros conocer este principio? Nosotros, por ejemplo, muchas veces decimos, no, pues vi un video y yo puedo hacer esto, ¿verdad? Y me ahorro un dinero. Entonces tenemos que analizar, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Vamos a decir, pues se me descompuso mi refrigerador, ¿no? Un ejemplo. Entonces, si sabemos que mi hora productiva, sacamos un cálculo y decimos, yo en una hora puedo producir 200 pesos. Ajá. Entonces, ¿qué significa? Que si voy a adquirir un servicio y si ese servicio me sale en 150 o 100 pesos, dice, ¿sabes qué? Me conviene mejor pagar porque en lugar de ese tiempo que me voy a ahorrar, si lo invierto en otra cosa, voy a producir más dinero. Ahora, si es un servicio que nos va a costar 300, 500 pesos y lleva una hora de tiempo, y si yo digo, pues bueno, si yo renuncio a mis actividades, voy a perder 200 pesos, pero me voy a ahorrar 500, ahí nos conviene más hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a poner un ejemplo de un producto, ¿verdad? Perdón, bueno, viene siendo lo mismo, viene siendo el mismo ejemplo, perdón. Aquí hubiera 2 ejemplos, uno de 200 y uno de 1000, ¿verdad? Bueno, en esto el producto es como, por ejemplo, ¿no? Si de repente vemos un pastel, ¿no? Y decimos, pues bueno, si lo compro me cuesta 1000 pesos. Si yo lo hago, vamos a sacar el cálculo, si requiere 5 horas de mi tiempo y si yo me tardaría menos de 5 horas en hacerlo, me conviene, ¿verdad? Ahora, si me voy a tardar, perdón, al revés, si me voy a tardar menos de 5 horas en hacerlo, como voy a sacrificar nada más 600 pesos, dices, pues bueno, si son menos de 5 horas, me conviene hacerlo. Ahora, si me voy a tardar 10 horas y me voy a ahorrar 1000, pues me conviene mejor comprarlo, ¿verdad? Porque estaría dejando de ganar 2000 pesos. Entonces es importante este concepto porque le tenemos que poner dinero a nuestro tiempo también. Entonces, pues esto nos puede servir bastante, ¿verdad? En nuestra vida personal. Bueno, ahora vamos a aprender el concepto de utilidad. Por ejemplo, el costo es un gasto que se usa para producir un bien o un servicio, pero que va a generar beneficios directos. Por ejemplo, los sueldos, equipo de trabajo, la mercancía misma, por ejemplo, nuestros pedidos de Usana, ¿verdad? El costo es el que ahí nos da, ¿verdad? Pero ya el precio de venta, pues ese va a ser nuestro ingreso. Entonces, pero el costo es en lo que nos lo da Usana. Ahora, gasto es un desembolso que se hace, pues,
que no vas a tener ningún beneficio, ¿verdad? Como pagar intereses por un préstamo, multas, servicios, ¿verdad? Como telefonía, etcétera. Entonces, este concepto es bien importante porque, por ejemplo, en nuestro negocio de Usana, nosotros prácticamente no operamos con gastos, operamos con costos. ¿Por qué? Porque nuestros gastos de operación en realidad no son gastos, son costos de operación. Porque nuestros pedidos, tenemos dos opciones, o lo vendemos o lo estamos invirtiendo en nuestro cuerpo. Es una inversión, ¿por qué? Porque pues nos vamos a sentir bien, vamos a rendir más en las cosas que hagamos y aparte estamos invirtiendo en la salud, ¿verdad? Estamos evitando gastos en un futuro. Entonces, esa es la diferencia entre un costo y un gasto. Porque entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para que cuando se tiene un negocio, los costos, pues es muy difícil desaparecerlos, ¿verdad? Porque son si desaparecemos un costo, dejamos de ser productivos, pero sí podemos identificar los gastos en los que podemos reducir. Y bueno, un ingreso es todo el dinero que recibe el negocio, ¿verdad? Por ventas, devolución de impuestos o ventas de activos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos algo que utilizamos para el negocio, pero lo vendemos, ese dinero extra, pues es un ingreso. Pues la utilidad, ¿verdad? Como hablamos hace rato, es la diferencia positiva entre todos los ingresos y los costos. Y la pérdida, pues cuando nuestros gastos y costos son mayores a nuestros ingresos. Y bueno, estrategia de precios. Pues hay veces que nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor forma de asignar un precio a algo? Bueno, existe una línea de costos, que para producir algo, o sea, es indispensable. Si sacrificamos estos costos, pues no podemos producir. Luego vienen nuestros gastos, ¿verdad? Y luego viene una expectativa de ganancia. Por ejemplo, no vamos a suponer un ejemplo que yo quiero producir, por ejemplo, un pastel, ¿no? Entonces, los costos que vienen siendo la harina y todo eso, pues vienen siendo el gas y todo eso, 20 pesos. Los gastos, ¿verdad? Que vendría siendo, pues, lo que me gasto de dinero por ir a comprar las cosas, lo que me voy a gastar en tal vez irla a dejar o la cajita, etcétera. Esos son los gastos. Después viene una expectativa de ganancia y luego viene siendo factor competencia. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a vender por encima del precio de la competencia, pues no vamos a vender. Ahora, si nosotros vendemos, pero más abajo de nuestro nivel de expectativa, rozando los gastos, pues no vamos o una de dos, o no vamos a perder ni ganar, pero o vamos a estar operando con pérdida. Entonces, así es como se asigna un precio a algo. Ahora, este principio de punto de equilibrio, este punto lo mencionamos una vez con Marlene y Josué y todavía estaba Isma. ¿Esto qué significa? Que en todo negocio que se tenga, tenemos que identificar el punto en el que, de acuerdo a cierto nivel de ventas o de producción, pues no perdemos, pero tampoco ganamos. ¿Por qué? Porque esto que significa que si queremos que el negocio sobreviva, tenemos que producir de ahí hacia adelante. Y si producimos menos, pues una de dos, o hacemos un ajuste o cerramos, ¿verdad? Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Para producir, digamos, 20 unidades, ¿verdad? De algo. Pues nuestros ingresos pueden ser 20, pero nuestros costos pueden ser 35. Entonces estamos perdiendo ahí, pues, 15, ¿verdad? Entonces estamos operando con pérdida. Entonces, entre más productivos seamos, se va reduciendo esa brecha. Entonces llega un punto, ¿verdad? Que es un punto de equilibrio que decimos, pues bueno, si yo produzco 50 zapatos, ya sumando todos mis gastos, todos mis costos, en lo que lo vendo, pues no estoy perdiendo ni ganando. ¿Esto qué significa? Que si yo quiero que mi negocio sobreviva, mi meta es que mínimo cada semana tengo que producir 51 pares de zapatos, un ejemplo, ¿verdad? Porque a partir de ahí adelante ya todo va a ser ganancia. Entonces, esto aplicándolo en el negocio de Usana. Como mencionábamos, bueno, haciendo un cálculo simple, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Que tenemos que tener 9 clientes en cada uno de nuestros lados, perdón, 9 distribuidores, para que en total obtengamos una bonificación de 180 puntos. Entonces, aproximadamente con 180 puntos de comisiones, nuestro pedido automático nos sale gratis. Entonces, este cálculo lo hacemos en una ocasión con Marlene, con Josué y con Isma, porque es un número, como un número mágico, ¿verdad?
que nuestra meta sea que cada uno de nuestros distribuidores llegue a un punto donde tenga 9 distribuidores en cada uno de sus lados, que estén obviamente activos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque teniendo 9 distribuidores de cada lado, tu negocio de Usana, tu pedido automático ya te viene saliendo gratis. Entonces, pues es una especie de blindaje. ¿Por qué? Porque tu distribuidor, pues ya no va a tener motivo para inactivarse, ¿verdad? Para enfriarse. ¿Por qué? Porque pues va a decir, pues ¿para qué no tiene caso que deje de hacer el negocio? Porque estando activo, pues con las bonificaciones que tengo, ya me va a salir gratis pues mi pedido, ¿verdad? Entonces, esa debe ser nuestra meta, que cada uno de nuestros socios tenga 9 distribuidores de cada lado. Estoy diciendo que es un cálculo simple, ¿verdad? Porque también, si ya nos vemos a un cálculo más complejo, podemos decir, bueno, pues yo la mitad de mi producto lo vendo, entonces si es eso, si la mitad de tu pedido automático tú lo vendes, entonces teniendo 5 distribuidores de cada lado, más lo que tú vendas, pues te sale ya gratis tu pedido. Y bueno, es importante conocer ese número, el punto de equilibrio en todo negocio. Y bueno, ya adentrándonos en lo que viene siendo marketing, existe algo que se llama mezcla de marketing, que es de que todo negocio, para poder distribuir un bien o servicio, pues necesita hacer una mezcla de marketing. ¿Qué significa esto? Primeramente tenemos que hacer una segmentación de mercados. Esa segmentación de mercados puede ser de diferentes tipos, puede ser geográfica. ¿Esto qué significa? Que si tú tienes, por ejemplo, Bimbo, La Coca, etcétera, ¿verdad? Que tienen una distribución nacional, pues tienen tal vez, se dividen en regiones, ¿verdad? ¿No? La región Pacífico Norte, la región centro del país, la región noreste, etcétera, ¿verdad? Existe otro tipo de segmentación que es por nicho socioeconómico. Eso puede ser cuando tienes diferentes marcas, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? El corporativo de Walmart, ¿no? Por ejemplo, tiene un nicho socioeconómico que dice, pues, Mamalucha, ¿no? Bodega Horrera, ¿no? Ese es para algo más accesible porque como sus costos de operación son más bajos, ese ahorro que ellos hacen en sus costos de operación, en que es un lugar menos grande, está menos acondicionado y todo eso. Entonces, ese ahorro lo pueden invertir en reducción de precios. Entonces, por eso, pues, son precios más económicos. Si ustedes van entre un Walmart y un bodega, aunque es de la misma empresa, pues van a ver diferentes precios. Otro, pues, viene siendo la edad, ¿verdad? Es otra segmentación que se puede hacer, ¿verdad? Por ejemplo, edad, ¿no? Juguetes, ¿no? Pues para niños pequeños. Si hablamos de Gerber y pañales, bueno, para los padres que tienen bebés, ¿no? Y así, etcétera. Entonces, por ejemplo, hoy en día vemos que hay una segmentación de mercados hasta por preferencias políticas. Por ejemplo, vemos canales de YouTube que nosotros queremos ver, pues son personas idealistas y todo eso, pero al final de cuentas son personas que están obteniendo ingresos por medio de la monetización, que es el dinero que se le paga por las visitas. Vemos que, por ejemplo, hay canales de YouTube con una clara tendencia a favor de un gobierno o a favor de una oposición. Entonces, ese es otro tipo de segmentación en mercados. O, por ejemplo, una segmentación, ¿no? Veganos, ¿no? O fitness, etcétera. Entonces, es importante identificar que pues tenemos que hacer una segmentación, saber a quién va a dirigir, cuál es nuestro mercado, a quién queremos ofrecer nuestro producto o nuestro servicio. Existe la estrategia de producto, ¿verdad? Que es que vamos a desarrollar productos o servicios pues personalizados. Obviamente ya conociendo tu mercado meta, vas a conocer sus edades, su nivel socioeconómico, sus preferencias y todo eso. ¿Para qué? Para que tú diseñes un producto lo más personalizado posible. Estrategia de precios, bueno, ya comentamos, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque llega a un lugar donde tenemos que conocer pues nuestro punto de equilibrio, tanto en una mezcla de lo que es costos de producción, como también lo que viene siendo nuestros precios. ¿Por qué? Porque si nosotros elevamos nuestros precios demasiado, pues nuestro cliente se va a desanimar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no va a cumplir sus expectativas bueno, mejor dicho, no va a estar a su alcance. Ahora, si damos precios demasiado económicos, pues corremos el riesgo de que trabajemos muy duro y nuestras ganancias sean muy pocas. Entonces, a eso se refiere a estrategia de precios, pero hay, por ejemplo, no siempre se vende arriba superando la línea de costos.
hay una estrategia de precios que se llama dumping, que por ejemplo, cuando hay competidores muy fuertes y ven que empieza una empresa nueva que le está yendo muy bien, si ellos identifican que puede ser un riesgo muy alto, ellos lo que hacen empiezan a vender por debajo de los costos de operación. ¿Por qué? Porque dicen ellos, bueno, nosotros estamos bien financieramente y esta empresa pues no. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que si ellos empiezan a vender por debajo de la línea de ganancia, ellos van a perder, pero ellos están pensando en un largo plazo, porque ese nuevo competidor, como una empresa nueva normalmente pues sufre bastante, porque todavía ni siquiera recupera su inversión, pues la van a sacar del mercado, ¿verdad? Entonces en el corto plazo pues van a perder ellos, pero en el largo plazo van a ganar, porque es una estrategia por medio de la cual van a sacar un competidor del mercado. Entonces, existe otro punto importante del marketing, que es la plaza. Se conoce así. Entonces, eso incluye todo lo que viene siendo cómo voy a hacer llegar mi producto al consumidor. Eso significa desde la logística, ¿verdad? Ok, lo voy a enviar por paquetería o voy a invertir yo en unidades para yo mismo entregar, distribuidores, ¿verdad? Entonces, aquí entra, por ejemplo, lo que viene siendo el network marketing. Porque, por ejemplo, aquí Usana, como sabemos, se brinca todo esto. Bueno, obviamente Usana pues solamente invierte en logística, ¿verdad? Pero Usana pues ahorra todo lo que viene siendo distribuidores mayoristas, minoristas, internacionales y todo eso. ¿Por qué? Porque Usana produce, envía a Usana de cada país y de ahí nos llega a nosotros y pues asunto arreglado. Entonces Usana se ahorra bastante. Entonces las empresas convencionalmente manejan eso, que tienen que identificar pues distribuidores, intermediarios, en dónde se va a vender, si se va a vender en la tiendita, si se va a vender por catálogo, si se va a vender en centros comerciales, en Oxxos, etcétera. Los inventarios, bueno, y aquí son otros puntos como just in time y otro tipo de cuestiones que pues no nos vamos a meter en eso, ¿verdad? Porque ahorita estoy tratando de resumir lo más posible porque todo esto es muy, muy extenso. Y bueno, la promoción. ¿A qué significa la promoción? Es más que nada, bueno, aquí plazas más que nada se refiere al producto, ¿verdad? Ya que tienes un ritmo de ventas y todo eso, o que esperas tener un ritmo de ventas, ¿cómo vas a hacer llegar el producto al cliente? Promociones, ¿cómo vas a hacer que el cliente consuma tu producto o tu servicio? Entonces, aquí más que nada hay dos formas principales que se llaman el marketing se conoce como above the line y below the line. ¿Esto qué significa? Que hay dos vías para hacer que tus clientes te consuman. Uno es tú buscándolos, que es fuerza de ventas, donde tú contratas vendedores de puerta en puerta, vendedores telefónicos, etcétera, ¿verdad? O chatbox también, ¿verdad? Entonces, aquí tú lo que vas a hacer vas a ir a buscar a tu cliente. Ahora, hay otra forma que es hacer que el cliente sea el que te busque a ti. Entonces, eso se obtiene con publicidad convencional y con marketing digital. Entonces, este punto es muy importante porque es algo que nosotros, pues, tenemos que apostar más, ¿verdad? A ver de nuestros esfuerzos, ¿verdad? El esfuerzo personal que hacemos nosotros prospectando y todo eso, pero también podemos empezar a hacer uso de estas herramientas, hacer que sean los clientes los que nos contacten a nosotros. Y bueno, un plan de marketing, ¿verdad? Que es lo que hicimos, por ejemplo, hace meses con Marlene, Josué e Isma, que empezamos a pensar, tuvimos varias sesiones en donde nos pusimos de acuerdo para ver primero cuál quería ser la identidad del equipo, ¿verdad? Cómo queríamos que los demás nos vieran. Diseñamos un logo, un nombre, eslogan, bueno, patrocinios no nos metimos en ese punto, ¿verdad? Pero eso es el plan de marketing, ajá. Más que nada es cómo vas a hacer que te perciban tus clientes, ¿verdad? Y obviamente, pues también tus competidores. Pero aquí más que nada es el plan de marketing, ajá. Crear una imagen, una identidad por la cual tu cliente te va a identificar y tú le vas a transmitir algo. Por eso, también tienen sus cuestiones, porque para eso viene lo que habíamos mencionado anteriormente, que es conocer a nuestro mercado, identificarlo, para saber, cuando ya conocemos cuál es nuestro mercado meta, entonces buscamos una identidad lo más afín posible a nuestro mercado meta, un logo lo más afín, nuestro eslogan y todo eso. Y bueno, esto fue a grandes rasgos lo que es introducción al marketing. Metí otros puntos que son importantes porque el marketing no nada más es
ocurrencias, ¿verdad? Pues vamos a poner esto de este color, vamos a hacerlo de esta manera, sino, o sea, analizamos otras cosas que se consideran a la hora de hacer un marketing, las cuestiones, pues, financieras, administrativas, contables y todo eso que lo sostienen. Entonces, obviamente no significa que todos nosotros tenemos que aprender de todo esto, pero es importante que ciertas bases sí las tenemos que tener presentes para que sepamos cómo funciona un negocio que es exitoso. Y bueno, pues esto fue mi presentación. Gracias por estar presentes y bueno, a partir de este momento, pues comentarios, dudas, preguntas que quieran hacer,